Audiolibro Más allá de la muerte, capítulo tercero, la ley del retorno. ¿Qué se entiende por retorno? La gente común y corriente entiende por retorno el regreso a una nueva matriz. Esto significa que nosotros podemos reincorporarnos en un nuevo organismo humano. No está de más decir que al regresar volvemos a nacer y a existir en la misma forma y del mismo modo vivido por nosotros en nuestra presente existencia. ¿Por qué no recordamos nada de nuestras vidas pasadas? La gente no recuerda sus vidas anteriores porque tiene la conciencia dormida. Si la tuvieran despierta, es claro que recordarían sus vidas pasadas. ¿Quiénes son los que retornan? Mientras uno tenga posibilidad de salvación, puede regresar a una nueva matriz y revestirse con un nuevo cuerpo físico. Empero, cuando el caso está perdido, cuando nos hemos vuelto definitivamente malvados, cuando ya ningún castigo viene a resultarnos útil, entonces es claro que ya no volvemos. No se nos da nuevo cuerpo y entramos en los mundos infiernos donde solamente se oye el llanto y el crujir de dientes. ¿Cómo podemos comprobar que regresamos a este mundo nuevamente? El retorno a este mundo después de la muerte para unos es una teoría más, para otros un dogma, una carcajada, una superstición o una creencia. Pero para aquellos que recordamos nuestras vidas pasadas, el retorno es un hecho. Esto significa que solo recordando nuestras existencias anteriores podremos evidenciar la cruda realidad de la reincorporación o regreso a este valle de lágrimas. Empero, repetimos, solo es posible recordar nuestras vidas pasadas despertando conciencia. ¿A qué venimos a este mundo nuevamente? Nosotros regresamos a este mundo con el propósito de volvernos perfectos, pues desgraciadamente somos pecadores y necesitamos acabar con nuestros errores. ¿Qué es lo que regresa a este mundo de los seres humanos? Lo que retorna a este mundo es el alma del fallecido. ¿Los animales y las plantas también tienen su regreso a este mundo? Las almas de las plantas, de los animales y de las piedras son los elementales de la naturaleza. Ellos también regresan a este mundo en forma continua. Por ejemplo, si una planta se seca y muere, el elemental de dicho vegetal renace en otra planta. Si un animal muere, el elemental de esa criatura regresa en un nuevo organismo animal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Existe la predestinación? Cada alma es el artífice de su propio destino. Si uno hace bien, pues recibe buena suerte, y si hace malas obras, renace en este mundo para sufrir y pagar todo lo que debe. Ahora se explicará el por qué unos nacen en colchón de plumas y otros en la desgracia. Quisiera recordar mis vidas pasadas, pero como tengo la conciencia dormida, ¿en qué forma puedo despertarla? Siguiendo la senda de la santidad es el camino para despertar conciencia. Acabe con sus errores, arrepiéntase de sus malas acciones, vuélvase puro en pensamiento, palabra y obra. Yo le garantizo a usted que cuando haya alcanzado la santidad verdadera, su conciencia habrá despertado. ¿Por qué muchos no creemos que hemos tenido otras vidas anteriores? Algunas gentes no creen esto sencillamente porque no recuerdan sus vidas pasadas y realmente no las recuerdan debido a que tienen la conciencia totalmente dormida. ¿Usted, señor, recuerda sus vidas pasadas? ¿A usted le consta que existe el retorno? Es claro que si no recordara mis vidas anteriores, tampoco me atrevería a defender con tanta pasión la doctrina del retorno. Afortunadamente recuerdo con entera exactitud todas las vidas que he tenido en el planeta Tierra. ¿Cuántas veces puede uno retornar? Escrito está con letras de oro en el libro de la vida que uno regresa a este mundo 108 veces. ¿Por qué unos seres humanos retornamos en hombres y otros en mujeres? Todo depende de los acontecimientos de la vida. A veces tenemos que regresar en cuerpo femenino
y otras en masculino. Esto de acuerdo con los actos de nuestras vidas anteriores. ¿Por qué se dice que si tratamos mal a los animales puede uno retornar en caballo, perro o gato, etcétera? Las almas perdidas ingresan a los mundos infiernos. Allí, como dicen las Sagradas Escrituras, pasan por la muerte segunda. Es después de tal muerte que las almas condenadas quedan libres de toda mancha. Entonces pueden volver a este mundo. Evolucionan como elementales minerales ascendiendo después al estado vegetal. Luego se reincorporan en organismos animales y más tarde reconquistarán el estado humano que otrora perdieron. Al llegar a esas alturas se les asignan nuevamente 108 vidas, con el propósito de que se vuelvan perfectos, mas si fracasan otra vez, se vuelve a repetir el mismo proceso. ¿A qué se debe que al estar en ciertos lugares tenga uno la sensación de que ya lo conoce tan bien que puede dar santo y seña del mismo? Este fenómeno se debe a que en vidas anteriores estuvimos en dicho lugar. ¿Cuántas oportunidades hay de retornar en ser humano? ¿Cuántas en animal? ¿Cuántas en vegetal? ¿Y cuántas en mineral? El retorno en los seres humanos ya está debidamente calculado en 108 veces, pero el retorno en organismos vegetales o animales o simplemente como elementales minerales no tiene un número exacto. ¿Es posible pasar el reino vegetal al humano o del animal al mineral? Del reino vegetal se pasa al humano pero a través del animal. Esto significa que no podemos saltarnos porque la naturaleza no hace saltos. Si el elemental animal se degenera, entonces involuciona, retrocede hasta el estado mineral, pasando antes naturalmente por el estado vegetal. ¿En qué dimensión se encuentran los llamados elementales del vegetal y mineral? Las criaturas elementales viven en la cuarta dimensión de la naturaleza. ¿Somos los mismos seres humanos desde los antiguos tiempos los que retornamos o algunos desaparecen definitivamente? La humanidad actual es muy vieja. Está retornando a este mundo desde hace millones de años. ¿Cuánto tiempo se tarda a un ser humano después de morir para que le den nuevamente cuerpo? Eso depende del destino de cada cual. Unos renacen inmediatamente y otros demoran mucho tiempo para regresar. Un estudiante que haya empezado a despertar conciencia, al morir se puede dar cuenta del proceso de retorno. Quien despierta conciencia no necesita aguardar el momento de la muerte para recordar las vidas pasadas. Puede recordarlas en vida, aquí y ahora. ¿Considera la Gnosis justo el hecho de que millones de seres humanos vivan en la más completa ignorancia sobre la evolución, el retorno, la realización y el despertar de la conciencia? Nosotros los gnósticos consideramos injusto el que no hay predicadores suficientes, o mejor dijéramos, misioneros en mucha cantidad, como para llevar las enseñanzas a todas partes, mas no tenemos la culpa de todo esto. Lo que sucede es que a la humanidad lo único que le interesa es divertirse, conseguir dinero, entregarse a los placeres. Si la gente fuera más comprensiva, se preocuparía por estas enseñanzas y las divulgaría. ¿Qué es la muerte segunda y qué tiene que ver con el retorno? La muerte segunda marca el fin de nuestras pasiones animales en los mundos infiernos. Esto significa que al fin los condenados, los perdidos, llegan a la pureza original y cuando esto sucede salen de los abismos infernales, los cuales existen dentro del interior de la tierra. Entonces, como ya dijimos, tales almas vuelven a evolucionar desde la piedra hasta el hombre. ¿Hasta cuándo será posible que la humanidad pueda entender el porqué de los retornos? La humanidad solo podrá entender el porqué del retorno cuando logre el despertar de la conciencia. ¿Por qué las gentes nacen y mueren y vuelven a repetir el mismo disco? Ciertamente las gentes repiten, como dice usted, el mismo disco.
quiero referirme a la ley de recurrencia. En cada vida volvemos a repetir todo lo que hicimos en la anterior, mas sufrimos las consecuencias de lo bueno y de lo malo que en la pasada vida hicimos. Esto es un círculo vicioso, repetición de dramas, escenas, amores, reencuentro con las mismas personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo haremos para salir de tantas repeticiones? Solo santificándonos podemos libertarnos de la ley de recurrencia. ¿Quién nos manda a tomar de nuevo cuerpo físico? A este mundo nos mandan los ángeles del destino. Ellos tienen anotados en sus libros nuestras buenas y malas acciones. Si después de muerto el cuerpo, el alma va al cielo, como dicen muchas religiones, ¿por qué mejor no se queda allá? El cielo es un premio y una recompensa por nuestras buenas acciones. Mas cuando se acaba la recompensa, entonces es claro que tenemos que volver a este mundo. ¿Será cierto que hay infierno? El infierno con llamas, el hoyo aquel con carbones encendidos y diablos con tenedores, es un símbolo que corresponde a una tremenda realidad. Existen los mundos infiernos, mundos inferiores, regiones de amarguras dentro del interior del planeta Tierra. En esos abismos viven las almas perdidas. Si algunas almas van al infierno, ¿cómo podemos hacer para librarnos de esas llamas? Enseñar la doctrina a tales almas es nuestro deber y sería injusto, como ya dije en una pregunta anterior, no predicar la enseñanza en todas las regiones del mundo. ¿Es cierto que las almas caen en un pozo lleno de llamas y no se queman? Dentro del interior de la tierra existe el fuego y el agua. Las almas fracasadas se identifican con estos elementos de la naturaleza y sufren. Mas el fuego no puede quemarlas, ni el agua ahogarlas, porque las almas son incorpóreas, sutiles. Mirado desde otro ángulo, este asunto de las llamas, quiero decirle a usted que tales flamas o candelas simbolizan nuestras pasiones animales. ¿Quién vio esas llamas y se dio cuenta que ahí estaban las almas? Cualquier persona inteligente sabe que dentro del interior de la tierra existe el fuego líquido. Los volcanes así lo indican. No se necesita ser sabio para ver las llamas. Cualquiera puede verlas en los cráteres mezclados con lavas y gases inflamables. ¿Qué es la región purgatorial? Las religiones hablan sobre el purgatorio y la región purgatorial. En realidad existen zonas moleculares inferiores y sumergidas situadas más allá de la cuarta dimensión. En tales zonas muchas almas que aspiran a la luz se purifican eliminando sus pecados. ¿Será cierto que creyendo en Dios se puede uno escapar del infierno? Muchas personas creen en Dios y, sin embargo, no se escapan del infierno. Si quiere uno escaparse de la región de las tinieblas, necesita volverse santo. ¿Será cierto que aprendiéndose uno los capítulos de la Biblia de memoria, se libra del infierno? En los infiernos hay muchas gentes que se saben la Biblia de memoria con puntos y comas. ¿Podría alguien salvarse con solo creer en lo que está escrito en la Biblia? La fe sin obras es fe muerta. Necesitamos fe viva, y esta debe fundamentarse en las buenas obras. Es urgente vivir de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es una obligación retornar? Mientras no lleguemos a la perfección, nos mandarán a este mundo los ángeles del destino. ¿El retorno será favorable para pagar nuestras malas acciones? Todos los sufrimientos que tenemos en este mundo se deben a las malas acciones de nuestras vidas pasadas. ¿Siempre regresamos en la misma familia? El yo continúa en su propia semilla. Esto significa que continuamos en nuestros descendientes, es decir, regresamos a la misma familia. ¿Cuál es la diferencia entre retorno y reencarnación? Los egos retornan incesantemente para repetir dramas, escenas, sucesos aquí y ahora. El ego retorna para pagar karma y satisfacer deseos. La palabra reencarnación es muy exigente. Nadie podría reencarnarse sin antes haber eliminado el ego.
Absurdo sería confundir la reencarnación con el retorno. El humanoide de conciencia dormida retorna. Maestros como Jesús, Buda, Krishna, etc. reencarnan a voluntad. Capítulo cuarto. La ley del karma. ¿Qué se le puede contestar al prófano cuando al hablarle del retorno dice que no puede creer en él, puesto que nadie ha ido y vuelto para contar lo que ha visto? Los días van y vienen, los soles regresan a su punto de partida después de miles de años. Los años retornan una y otra vez. Las 4 estaciones de primavera, verano, otoño e invierno siempre retornan, de manera que no hay necesidad de creer en el retorno, puesto que es tan evidente que todo el mundo lo está viendo todos los días. Así también las almas retornan, regresan a este mundo. Eso es una ley que existe en todo lo creado. ¿Cómo podemos demostrar la existencia del retorno? Despertando la conciencia podemos evidenciar todos la ley del eterno retorno. Nosotros tenemos sistemas, métodos de despertar la conciencia. La persona que está despierta puede recordar todas sus vidas pasadas. Para quien recuerda sus vidas pasadas, la ley del eterno retorno es un hecho. Porque hay algunas personas que están bien preparadas, que trabajan mucho y luchan por conquistar una posición, no lo logran, y en cambio otras con menos preparación y sin esfuerzos logran el éxito deseado. Todo depende de la ley del karma. Esta palabra karma, entre paréntesis, significa acción y consecuencia. Si en vidas pasadas hemos hecho mucho bien, entonces triunfamos con felicidad en la vida presente. Mas si en vidas pasadas hemos hecho mal, entonces fracasamos en nuestra vida actual. ¿Por qué existen familias que por más que se esfuerzan no logran tener amigos por ningún lado, y para otros es tan fácil conquistarlos a donde quiera que van? En vidas anteriores hemos tenido muchos amigos y enemigos. Al retornar o regresar a este mundo, nos volvemos a reencontrar con esas amistades y con esos adversarios, y entonces todo se repite tal como sucedió. Mas hay también gentes difíciles que no gustan de tener amigos. Misántropos diríamos, gentes que se ocultan, que se alejan, que se apartan de la sociedad, solitarios por naturaleza y por instinto. Cuando tales gentes retornan a este mundo suelen verse solos. Nadie simpatiza con ellos. En cambio, hay otras personas que en vidas pasadas supieron cumplir sus deberes con la sociedad, para con el mundo, y hasta trabajaron a favor de sus semejantes. Es lógico que al retornar a este mundo se vean rodeados por aquellas almas que en el pasado o pasadas vidas formaron su ámbito, y entonces gozan, como es natural, de mucha simpatía. ¿A qué se debe que algunas amas de casa no encuentran nunca quien les ayude fielmente, aunque traten bien a sus servidores, y otras, en cambio, todos les son fieles? Aquellas amas de casa que no cuentan con servidumbre fiel y sincera fueron en vidas anteriores déspotas, crueles con sus criados, y ahora no encuentran realmente quien les sirva, pues ellas nunca supieron servir en el pasado, y eso es su consecuencia. Porque hay personas que desde que nacen están trabajando sin descanso, como si estuvieran sufriendo una condena hasta que se mueren. En cambio, otras viven bien sin tanto trabajo. Eso se debe a la ley del karma. Las personas que trabajan excesivamente y no progresan, en vidas pasadas hicieron trabajar mucho a otras, explotando a sus súbditos en forma despiadada, y ahora sufren la consecuencia trabajando inútilmente, pues no progresan. Mi hijo contrajo matrimonio y le fue sumamente mal. Las empresas donde él trabajaba quebraban. Solicitó un préstamo al banco para poner un negocio y fue rotundamente al fracaso. Todo lo que él emprendía fracasaba. Tuvo que divorciarse de su esposa de tantos disgustos que tenía.
Después de algún tiempo contrajo nuevas nupcias, y aquel hombre al que solo le faltó pedir limosna, ahora se encuentra muy bien y cada día va en aumento su éxito. ¿A qué se debe esto? Existen tres vínculos matrimoniales: el primero kármico, el segundo dármico y el tercero cósmico. Los primeros son de dolor, miseria, hambre, desnudez, desgracia. Los segundos son de éxito, dicha, amor, progreso económico, etc. Y los terceros son únicamente para las almas selectas, puras, santas, y traen, como es natural, felicidad inagotable. Sobre el caso que usted me pregunta, debo decirle que pertenece al primer orden de esos tres estados matrimoniales, kármico. No hay duda que su hijo y su primera esposa sufrieron lo indecible, pagando las malas acciones de sus vidas anteriores. Es claro que ellos en antiguas vidas fueron también marido y mujer, mas hicieron mucho mal. No supieron vivir y el resultado fue el dolor. El nuevo matrimonio de su hijo fue benigno desde el punto de vista económico. Podemos catalogarlo como de buena suerte. Dármico, diríamos, resultado de buenas obras en vidas anteriores. La segunda esposa también vivió con él en vidas pasadas, y como quiera que con ella observó una conducta mejor. El resultado es que ahora le cambió su suerte, le mejoró su vida, y eso es todo. Mi hijo tiene 5 años de enfermo. Hemos gastado mucho en doctores y no le encuentran la causa exacta de la misma. Unos nos dicen que tal vez sea un choque nervioso, ya que ha sido un muchacho bastante inteligente en sus estudios. Otros suponen que ha sido víctima de trabajos de hechicería. ¿Usted qué opina? A todas luces resalta con entera claridad meridiana un castigo, un karma mental por mal uso de la mente en vidas anteriores. Si usted quiere que su hijo se sane, luche por sanar a otros enfermos mentales, con el propósito de modificar su causa originaria. Recuerde que solo modificando la causa se modifica el efecto. Desafortunadamente, los enfermos tienen una marcada tendencia a encerrarse dentro de su propio círculo. Rara vez en la vida se ve el caso de que un enfermo se preocupe por curar a otros enfermos. Si alguien lo hace, es claro que sana de sus propios dolores. Yo le aconsejo, ya que en este caso preciso su hijo no podría dedicarse a sanar a otros, hacerlo usted en nombre de él. No olvide las obras de caridad. Preocúpese por la salud de todos los enfermos mentales que encuentre a su paso. Haga bien por toneladas. Tampoco olvide que en el mundo invisible existen maestros muy sabios que pueden ayudarle en este caso concreto de su hijo. Quiero referirme ahora en forma específica al glorioso ángel Adonai, el ángel de la luz y de la alegría. Ese maestro es muy sabio, y si usted se concentra intensamente rogándole en nombre del Cristo sanar a su hijo, estoy plenamente seguro de que de ninguna manera se negaría a hacer esa obra de caridad. Mas no olvide a Dios rogando y con el mazo dando. Suplique y haga bien por toneladas. Ese es el camino. Tuve la oportunidad de presenciar un caso de un matrimonio en Santa Marta, Colombia. Tenían un negocio muy grande y de un momento a otro se les incendió. De ahí el señor se enfermó y murió tuberculoso. 20 años después encontré que su esposa estaba a punto de morir también tuberculosa. ¿A qué se debería eso? Es bueno que usted sepa que la tuberculosis se debe a la falta de religión en vidas anteriores. El materialismo a la vida sin devoción y sin amor a Dios. Si el señor murió tuberculoso, pues esa es la causa. Y si perdió sus bienes, es claro que acabó con las propiedades de otras personas en su vida anterior. Quemó y le quemaron, dañó y le dañaron. Eso se llama karma, castigo. A la esposa no alcanzó de afectarla en todo la tuberculosis, porque la falta de religiosidad en vidas anteriores no fue del todo tan cruda. Hubo algo ligero de espiritualidad. Tengo un hijo muy bueno que trabajaba
y todo lo que ganaba me lo entregaba. Pero se enamoró de una señora de edad, amiga mía que tenía 3 hijos de un señor casado. Se juntó sin casarse a vivir con ella, y aun a pesar de que él trabajaba no le rendía el dinero, al grado de que recurrió a mí, exigiéndome una cantidad de dinero diciéndome que iba a emprender un negocio, cosa que nunca hizo. Pero en cuanto se acabó lo que le entregué, la señora lo dejó. Ahora vive solo, trabaja, pero él está totalmente arruinado. ¿A qué se debe esto? A simple vista resalta el adulterio con todas sus dolorosas consecuencias: pérdidas de dinero, mala situación, sufrimientos morales intensivos, etcétera, etcétera. Ese es el resultado del error. Quisiera me informara si podría mejorar su situación. Si en un platillo de la balanza cósmica ponemos las buenas acciones y en otro las malas, estas últimas pesan más. Es claro que la balanza se inclinará en nuestra contra produciéndonos amarguras, mas si ponemos buenas obras en el platillo del bien, podemos inclinar la balanza a nuestro favor. Entonces nuestra suerte mejorará notablemente. Si ese hijo suyo se dedica a hacer el bien, su suerte mejorará. Tengo un hijo de 20 años que desde hace 2 años no quiere vivir en el hogar, sino en casa de mis amigas. No ha querido estudiar ni trabajar. Viene por un mes a la casa, se siente feliz por unos días y después a disgustarse con todos. Entonces se va otra vez de la casa. Quisiera que me dijera usted a qué se debe esto. Ese hijo solo le ha creado problemas. Es claro que el resultado del desorden será el dolor. No hay duda de que él no sabe ni quiere aprender a vivir, empero hay que tratarlo lo mejor posible con infinita paciencia y amor. No hay duda de que en un futuro tendrá fuertes tropiezos con amargas consecuencias. Entonces comenzará a comprender la necesidad de establecer el orden en su vida.